Bajo el sombra del café, el juego peligroso de la confianza. Parte 1. Un gesto inocente. Cada mañana, la casa de Mariana se llena de una calma inquietante. El sol comienza a asomarse en el horizonte, bañando con su luz dorada las paredes blancas y el suelo de madera. La vida parece transcurrir con la normalidad que ofrece la rutina. El desayuno, la preparación para el trabajo, las pequeñas interacciones cotidianas que llenan el hogar con una sensación de seguridad. Pero, en medio de esta aparente paz, hay algo que se esconde bajo la superficie, algo tan sutil como la brisa que acaricia las ventanas, pero que está a punto de cambiarlo todo. Mariana no sabe cuándo exactamente su vida comenzó a cambiar. Tal vez fue hace semanas, tal vez solo días. Al principio, lo que parecía un simple gesto de cortesía se convirtió en un ritual diario que jamás cuestionó. Cada mañana, su suegro, Ernesto, con una sonrisa cálida, le traía una taza de café. El aroma envolvía la cocina, un perfume cálido que le hacía sentir bienvenida, que hacía que cada mañana se sintiera como un pequeño ritual familiar. Un gesto que, a primera vista, parecía inofensivo. Un detalle que cualquier hija política desearía recibir, ¿verdad? Pero todo tiene un precio. A veces, los gestos más amables pueden ocultar intenciones mucho más oscuras. Cada vez que Mariana tomaba esa taza de café, una pequeña chispa de duda comenzaba a prenderse en su corazón. ¿Por qué todos los días? ¿Por qué solo él, y no su madre o su hermano? Una extraña sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de ella, pero lo atribuyó a su mente, a su exceso de preocupación. La verdad es que la mente humana tiende a rechazar lo que no puede entender. Y Mariana no quería pensar que algo estaba mal. Pero la inquietud siguió creciendo. Un día, el café tenía un sabor ligeramente diferente, más amargo de lo habitual. Algo tan insignificante que podría haberse dejado pasar sin más, pero no lo hizo. El sabor la atrapó, y por primera vez, algo en su interior hizo una pregunta que no podía ignorar. ¿Qué le puso a mi café esta vez? Lo que parecía ser un gesto cotidiano, un símbolo de hospitalidad, comenzó a tomar una forma diferente. La niebla de la sospecha empezó a invadir sus pensamientos. Cada mañana, al recibir la taza humeante de café, su mano temblaba levemente, como si en su interior supiera que algo no estaba bien. Pero seguía aceptando el café. ¿Qué otra opción tenía? Después de todo, era su suegro, un hombre al que siempre había considerado amable, generoso y lleno de buenas intenciones. Nadie sospecharía de él. Es curioso cómo la mente humana puede llegar a ser tan contradictoria. En la superficie, todo parece normal. La vida fluye como un río tranquilo, pero, bajo la corriente, algo se mueve en la oscuridad, esperando ser descubierto. A veces, las pequeñas señales que ignoramos son las que nos advierten de los peligros que acechan a la vuelta de la esquina. Y es ahí, justo en ese momento de desconfianza, donde Mariana se encuentra al borde de algo mucho más grande, algo que nunca imaginaría. Y fue una mañana más que las demás, cuando Mariana notó algo extraño. El aroma del café no era el mismo. No solo estaba ligeramente más fuerte o más amargo, sino que había algo más. Un matiz extraño que nunca había sentido antes. Un olor que no pertenecía al café. Un olor penetrante, un poco metálico, algo que la hizo fruncir el ceño. En ese instante, Mariana no pudo evitarlo, algo no estaba bien. Pero la duda rápidamente fue sustituida por un sentimiento aún más incómodo, la sensación de que alguien la estaba observando. Se giró rápidamente, y ahí estaba él, su suegro, Ernesto, observándola desde la puerta de la cocina, con una sonrisa cálida pero demasiado tensa para ser genuina. ¿Era esto una simple coincidencia? ¿O había algo más en sus ojos, algo que Mariana no había notado antes? Su mirada no era la de un hombre amable, sino la de un hombre que guardaba un secreto, algo que él sabía y que ella aún no entendía. Y en ese momento, en esa fracción de segundo, Mariana supo que algo iba mal. Pero no podía poner en palabras lo que sentía. Solo una vaga sensación de peligro, de alerta, se encendió en su interior. Porque en la vida, a veces, no hace falta una advertencia directa para entender que algo ha cambiado. Solo basta con un pequeño detalle, un pequeño indicio, para que toda la verdad comience a desvelarse. Parte 2. El viaje de la desconfianza y la revelación. Mariana, con la taza de café entre las manos, no podía dejar de pensar en lo sucedido esa mañana. Algo no estaba bien.
No podía ponerle nombre a esa sensación que la envolvía, pero no era solo la incomodidad del sabor extraño del café. No. Era algo mucho más profundo. Algo que se arrastraba en las sombras de su mente, en el rincón de su conciencia donde los miedos se ocultan, esperando ser descubiertos. Cada día, cuando levantaba la vista para mirar a Ernesto, su suegro, sentía que una pregunta sin respuesta flotaba entre ellos. Una especie de muro invisible que los separaba, pero que él parecía ignorar. A veces, cuando sus ojos se encontraban, una ligera chispa de algo oscuro pasaba por sus pupilas, algo que Mariana no podía entender, algo que no era simplemente preocupación o un pequeño malestar. No, era algo mucho más inquietante. Y esa tarde, después de su descubrimiento, algo se rompió dentro de ella. Después de la taza de café de esa mañana, Mariana intentó continuar con su rutina, pero algo en su interior seguía gritando. Su cuerpo reaccionaba de manera diferente. No era solo el sabor extraño, no era solo el olor. Algo más había sucedido. Su mente se nubló por un instante, y cuando recobró la claridad, una sensación indescriptible la invadió, como si su cuerpo no le perteneciera. Se sentía extraña, distante, como si estuviera observando el mundo a través de un espejo, sin poder interactuar con él. El primer síntoma fue el cansancio. Un cansancio profundo, imparable, que no podía explicarse. Y cuando se dirigió al baño para refrescarse, se dio cuenta de que sus manos temblaban ligeramente. Un temblor sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que su corazón comenzara a latir más rápido. ¿Qué había en ese café? ¿Era solo un mal sabor? ¿O algo más? La verdad comenzaba a emerger como una sombra que se estiraba hacia ella, y no podía ignorarla más. Era tarde cuando decidió enfrentar la verdad. No podía quedarse allí, esperando que todo fuera una simple coincidencia. La presión de la duda la empujaba, y algo dentro de ella la obligaba a hacer lo que más temía, investigar. Ese café, esa taza que cada mañana aceptaba sin cuestionar. Había algo oculto en ella, algo que no podía ignorar. Así que, sin pensarlo más, Mariana se levantó y fue hacia la cocina. El aire se sentía denso, como si las paredes mismas supieran lo que estaba a punto de suceder. Esa noche, Mariana decidió hacer lo que había temido. En un acto impulsivo, revisó la cafetera. Buscó, inspeccionó cada rincón. Y ahí estaba, una pequeña caja, casi invisible, que su suegro había dejado en la parte de atrás del armario. Una caja que no reconocía. Con manos temblorosas, la abrió, y lo que encontró allí la dejó sin palabras. No era café, ni era azúcar. Era un polvo blanco. Un polvo que parecía no tener ningún propósito más que el de esconderse en la oscuridad. Mariana miró el polvo, y su estómago dio un vuelco. No podía creer lo que veía. Cada fibra de su ser le decía que no estaba preparada para lo que acababa de descubrir. La caja contenía algo más que una sustancia extraña. Dentro de ella, había una etiqueta con palabras que no comprendía, escritas en un idioma que no podía identificar. Pero la forma en que ese polvo se presentaba, la forma en que estaba escondido en lo más recóndito del armario, le hacía pensar lo peor. En ese preciso momento, los recuerdos de cada mañana comenzaron a cobrar sentido. La forma en que su suegro había preparado cada taza de café. La sonrisa de Ernesto cada vez que ella aceptaba el café. Y la manera en que él la observaba, como si estuviera esperando que algo sucediera. Una pesadilla comenzó a formarse en su mente. ¿Había sido él quien la había estado manipulando todo este tiempo? Esa noche, Mariana no durmió. No podía. Estaba atrapada en un mar de dudas, en una red que ella misma no había sabido tejer. Estaba segura de que Ernesto había estado manipulándola, pero ¿por qué? ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Qué esperaba lograr con este extraño ritual diario? La respuesta parecía escurrirse como agua entre sus dedos, y la angustia crecía en su interior. La madrugada siguiente, cuando el sol aún no había salido, Mariana se levantó de la cama. Ya no podía permanecer ahí, atrapada en la oscuridad de su propia mente. Necesitaba respuestas. Tenía que confrontar a Ernesto, tenía que saber la verdad. Ya no importaba cuánto le temiera, ya no importaba la incomodidad o la vergüenza. Tenía que saber qué estaba ocurriendo. Mariana se acercó al comedor. Ernesto estaba allí, como siempre, sentado a la mesa, preparando otro café.
Él la miró como si nada estuviera pasando. «Buenos días, Mariana», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era como si él supiera lo que Mariana había descubierto. Como si todo estuviera calculado, como si él la estuviera esperando. En ese momento, la calma de su rostro, la suavidad de su saludo, solo aumentó la presión en el pecho de Mariana. Ella sabía que algo muy oscuro se escondía tras esa fachada y estaba a punto de descubrirlo. Parte 2. El viaje de la desconfianza y la revelación. Parte 2. Mariana se quedó parada en la puerta de la cocina, observando a Ernesto mientras él preparaba el café con la misma calma de siempre. La escena, aparentemente normal, parecía tan ajena a lo que ella había descubierto, como si todo en su vida fuera una fachada perfecta. Pero en ese momento, la tensión era palpable. Mariana sabía que su mundo estaba a punto de desmoronarse, pero aún no podía encontrar las palabras necesarias para confrontar lo que se había desvelado ante ella. ¿Por qué?, se preguntaba. La pregunta rondaba su mente como un eco. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué le había dado ese café cada mañana, sabiendo lo que contenía? Su mente estaba desbordada de dudas y miedos. Había momentos en los que la verdad parecía estar al alcance de su mano, pero, en otros, se deslizaba como un sueño lejano, esquivo. Mariana respiró hondo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y cada paso hacia la mesa se sentía como una eternidad. El café, la taza blanca con el borde de porcelana astillada, parecía un objeto ajeno, inofensivo. Pero ahora era un símbolo de lo desconocido. Un recordatorio constante de la trampa que la vida le había tendido. Ernesto levantó la vista y la miró. Su sonrisa, como siempre, era calmada, serena. Pero sus ojos no reflejaban la paz que pretendía mostrar. Había algo en ellos, algo que no podía ocultar. Un brillo que decía más que 1000 palabras, un destello que la inquietaba profundamente. ¿Era orgullo? ¿Era satisfacción? No podía saberlo, pero algo le decía que no estaba preparada para lo que iba a suceder. Mariana no pudo más. La pregunta se desbordó de su garganta como un grito ahogado. ¿Qué has hecho? La voz le tembló, pero la pregunta salió con fuerza. La verdad necesitaba ser dicha. Necesitaba ser enfrentada. Ernesto la observó en silencio durante un largo minuto. El tiempo parecía haberse detenido. La respuesta, cuando llegó, no fue lo que Mariana esperaba. Él no se molestó en defenderse, ni siquiera en negar lo que ella sabía. En lugar de una reacción defensiva, lo que siguió fue una revelación. Su voz, suave y profunda, llenó el espacio vacío entre ellos. Mariana, siempre creí que me conocías mejor que eso. Sus palabras eran como un susurro. Este café, estas mañanas, no eran lo que creías. Lo hice por tu bien. Mariana dio un paso atrás, sorprendida por lo que acababa de escuchar. Por mi bien, repitió, intentando encontrar el sentido de sus palabras. ¿Cómo puede ser por mi bien? ¿Cómo puede estar bien lo que me has estado haciendo todas estas semanas? Darme ese café con algo que no comprendo. Ernesto dejó la taza de café en la mesa y se acercó a ella. Su presencia imponente llenó la habitación, pero lo que le daba más miedo a Mariana no era el tamaño de su figura, sino el aire de seguridad que irradiaba. Como si estuviera tan seguro de lo que hacía, que no le importaba la reacción de Mariana. Como si todo esto fuera parte de un plan que había estado cuidadosamente orquestando. El café no solo es café. Es algo que tú necesitas. Algo que te ayudará a ver las cosas con más claridad. Mariana lo miró incrédula. Las palabras de Ernesto eran tan frías, tan distantes de lo que ella había imaginado, que no podía procesarlas de inmediato. La confusión se apoderó de ella, pero algo más profundo comenzó a abrirse paso en su mente. ¿Había algo más detrás de sus actos? Algo más siniestro que ella aún no comprendía. Ernesto se adelantó, casi como si fuera parte de un ritual que ella no podía detener. Tú no entiendes lo que significa. El café tiene un propósito, Mariana. Un propósito que tú no puedes ver, pero que necesitas. La manera en que lo dijo, esa convicción absoluta en su voz, hizo que la piel de Mariana se erizara. Mariana dio un paso atrás, pero sus piernas temblaban. No podía moverse con claridad. Algo extraño comenzaba a suceder en su cuerpo, como si la simple conversación estuviera alterando su percepción. Su mente daba vueltas, y un mareo súbito comenzó a invadirla. ¿Qué estás diciendo?
¿Qué me estás diciendo?, preguntó, incapaz de creer lo que sus oídos estaban escuchando. Es lo único que te permitirá sobrevivir aquí, en este hogar. Te ayudará a adaptarte, a entender lo que está pasando. Y, Mariana, créeme, todos necesitamos saber cómo adaptarnos. Lo que has estado experimentando, los cambios en tu cuerpo, son solo el principio. Las palabras de Ernesto comenzaron a hacer eco en la mente de Mariana. ¿Adaptarse? ¿Sobrevivir? ¿Qué significaba todo esto? El miedo que antes estaba reprimido, la angustia que había intentado negar, ahora se desbordaba en su pecho como un torrente. ¿Sobrevivir a qué? ¿Qué es lo que me estás haciendo, Ernesto? Las palabras salieron de su boca sin querer, pero eran la única forma de enfrentar la creciente oscuridad que la rodeaba. La respuesta de Ernesto fue tan aterradora que Mariana no pudo encontrar fuerzas para protestar. Sobrevivir a este hogar. A esta vida. Lo que tú necesitas, lo que todos necesitamos, es aprender a formar parte de algo mucho más grande. Y el café es el primer paso. Mariana se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Algo estaba profundamente mal, y lo que aún no sabía, lo que aún no comprendía, era que su vida jamás volvería a ser la misma. Parte 3. La revelación. Mariana estaba de pie, sus manos temblando, su mente llena de caos. Las palabras de Ernesto se repetían en su cabeza como un eco lejano, una melodía retorcida que no lograba comprender. El café es el primer paso ¿hacia qué? ¿Por qué nunca sospechó que algo tan insignificante como una taza de café podía ocultar tanto horror? La confusión la rodeaba como un manto oscuro, cada vez más denso, hasta que le resultó difícil respirar. Ernesto la miraba, pero su mirada ya no era la de un hombre preocupado por su esposa. No, era la mirada de alguien que sabía más de lo que decía, que entendía algo que ella nunca podría comprender. Mariana no podía dejar de preguntarse qué era lo que él sabía. ¿Qué había detrás de su misteriosa calma? ¿Por qué ella se sentía tan atrapada en un juego del que no podía escapar? La puerta de la cocina estaba abierta, y por un instante, Mariana pensó en escapar, salir de esa casa y huir lo más lejos posible. Pero su cuerpo se sentía pesado, como si las palabras de Ernesto se hubieran incrustado en su piel, como si de alguna manera ella ya fuera parte de todo eso. Necesito pensar, murmuró para sí misma, intentando encontrar una salida. Sin embargo, cada vez que trataba de organizar sus pensamientos, más se enredaban. A su alrededor, la casa parecía haber perdido todo su carácter acogedor. Las paredes, que antes eran testigos de su vida familiar, ahora se sentían frías, extrañas, como si se cerraran sobre ella, aprisionándola. Las sombras jugaban con su mente, alargando las horas en que no podía pensar con claridad. Es solo un café, se dijo a sí misma, no puede ser tan malo. Pero una pequeña voz en su interior le decía que no podía confiar en nada que viniera de Ernesto. La verdad estaba allí, frente a ella, esperando ser descubierta. Algo estaba mal, profundamente mal. Pero, ¿qué era? ¿Cómo podía haber estado tan ciega todo este tiempo? Cuando miró a Ernesto nuevamente, vio algo en sus ojos que la heló por completo. No era solo la serenidad, ni la tranquilidad. Era la seguridad, una seguridad aterradora, como si estuviera esperando que ella finalmente aceptara la verdad. ¿Qué me estás haciendo, Ernesto?, susurró Mariana, casi incapaz de vocalizar la pregunta. Pero él ya sabía lo que quería escuchar. Con una sonrisa que no era una sonrisa, sino una mueca fría, se acercó a ella lentamente. Cada paso resonaba como un martillo sobre su conciencia. Es solo el principio, Mariana. Todo esto tiene un propósito mayor. Tú no entiendes ahora, pero lo harás. El sonido de sus palabras la hizo retroceder un paso. No lo haré, Ernesto. No quiero entender. No quiero que todo esto tenga un propósito. Pero en su interior, algo le decía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La verdad, aunque aterradora, la estaba alcanzando. Ernesto no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta lentamente y comenzó a caminar hacia la ventana. Tú necesitas esto, Mariana. Necesitas estar aquí. Necesitas adaptarte. Sus palabras, tan simples y directas, no dejaban lugar a dudas. Mariana, casi sin querer, se acercó al café en la mesa. Era extraño. La taza, con su borde astillado, parecía burlarse de ella. Como si estuviera esperando que la tomara, que aceptara el destino que Ernesto le había preparado.
No puedo, pensó, pero sus manos temblaban incontrolablemente, como si su cuerpo ya hubiera tomado la decisión por ella. Se giró bruscamente, miró a Ernesto con ojos llenos de lágrimas. No quiero ser parte de esto. No quiero ser parte de lo que estás haciendo. Ya lo eres, Mariana. Ya lo eres desde el momento en que aceptaste mi café, desde el momento en que entraste en esta casa. Las palabras de Ernesto la golpearon como una bofetada. Había algo tan definitivo en ellas, como si ya no hubiera vuelta atrás. ¿Qué significa eso?, gritó Mariana, su voz quebrándose. Dime qué significa todo esto. Ernesto se acercó lentamente, su rostro ahora serio, impenetrable. Mariana, lo que pasa aquí no es algo que puedas comprender de inmediato. Pero créeme, lo que está por suceder será lo mejor para ti, será lo mejor para los dos. Mariana comenzó a sentir una opresión en su pecho. El aire parecía volverse espeso, como si algo invisible estuviera apretando su respiración. Dime la verdad. Las palabras salieron de sus labios con fuerza, con desesperación. Ella ya no podía soportar la incertidumbre. Necesitaba entender. Ernesto la miró fijamente. Durante un largo momento, la habitación estuvo en silencio, solo el sonido de sus respiraciones entrecortadas llenando el espacio. El café, Mariana, es solo el primer paso para que tomes tu lugar en este mundo. El paso para que seas como todos los demás. Sus palabras flotaban en el aire, frías y distantes. ¿Qué significa eso?, susurró Mariana, incapaz de procesar completamente la verdad que él acababa de revelarle. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, algo extraño ocurrió. Una ola de calor la envolvió, su cabeza comenzó a dar vueltas y sus piernas cedieron, dejándola caer al suelo. La visión se le nubló. El miedo, la confusión y la revelación, todo se mezcló en un torbellino caótico que la sumió en la oscuridad. Parte 4. El juego oscuro. Mariana despertó en la cama, su cabeza pesada, su cuerpo debilitado. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación en un resplandor suave, pero ella no sentía paz. Algo había cambiado, algo que no podía comprender, pero que su cuerpo, su alma, ya percibían con claridad. A su alrededor, el silencio era pesado, sofocante, como si todo el mundo estuviera suspendido en el aire, esperando a que algo rompiera la calma. Los recuerdos de lo sucedido la noche anterior flotaban en su mente como fragmentos rotos. El café, el extraño sabor, la sensación extraña que la invadió poco después. El instante en que las palabras de Ernesto le revelaron una verdad aterradora. Pero, ¿qué quería decir con ser como todos los demás? ¿Qué estaba pasando realmente en su vida, en esa casa? Había algo oscuro y siniestro acechando en cada rincón, algo que la perseguía, algo que no podía escapar. A medida que intentaba incorporarse, sus piernas temblaron. No podía soportar el peso de su propio cuerpo, ni la angustia que crecía dentro de ella. La habitación, que antes le resultaba acogedora, ahora parecía un lugar extraño. Las paredes se cerraban sobre ella, los muebles la observaban como si tuvieran vida propia. Cada rincón estaba lleno de secretos, de misterios, y la sensación de que todo eso la estaba ahogando la hacía casi incapaz de respirar. ¿Qué me está pasando?, se preguntó, mientras miraba sus manos, que temblaban incontrolablemente. El sudor cubría su frente, y su mente se sentía nublada, atrapada en un espacio donde la realidad y la locura se mezclaban de manera inconfundible. Intentó levantarse de la cama, pero su cuerpo se sentía como si estuviera pegado al colchón. No podía escapar. Y entonces, cuando sus ojos recorrieron la habitación, vio algo que la hizo estremecerse. En la mesa de noche, allí, sobre un pequeño plato, estaba una taza de café, humeante. La misma taza. La misma marca. El mismo aroma. Solo que esta vez, algo en su interior parecía aún más oscuro. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al ver el líquido oscuro y espeso que parecía burlarse de ella. ¿Era el mismo café? ¿O había algo más? Los recuerdos de la noche anterior regresaron como una marea, inundando su mente con imágenes de lo que había sucedido. La sensación de pérdida de control, de no saber lo que le pasaba. Y ahora, ese café estaba allí, esperando ser bebido, como una trampa esperando ser activada. En ese instante, algo cambió dentro de ella. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. El miedo y la confusión se convirtieron en ira. ¿Por qué me haces esto, Ernesto?, pensó, pero las palabras nunca salieron.
Solo el sonido de su respiración entrecortada llenaba la habitación. Mariana se levantó finalmente, con dificultad, y caminó hacia la taza. Sus pasos resonaban en la habitación vacía, como un eco que presagiaba lo peor. Cuando llegó a la mesa, miró el café por un largo momento. Su mente le decía que no lo tomara, que no debía caer en esa trampa. Pero, al mismo tiempo, sentía una extraña compulsión, una necesidad irrefrenable de beberlo. Algo en ese café la llamaba, como una fuerza invisible que la empujaba a acercarse más. ¿Era su mente jugando con ella? ¿O había algo más? Mariana se acercó lentamente, y con un temblor en la mano, levantó la taza. El olor la envolvió, penetrante, familiar, y sin quererlo, sus labios rozaron el borde. Pero antes de que pudiera dar el primer sorbo, escuchó un ruido detrás de ella. El sonido de la puerta abriéndose. Con un sobresalto, se giró y vio a Ernesto en el umbral de la habitación, observándola fijamente. Su expresión era tranquila, impasible, como si todo lo que estaba sucediendo fuera parte de un plan que ya había anticipado. «¿Sabes lo que estás haciendo, Mariana?», dijo Ernesto con voz fría, casi como si estuviera hablando a alguien que ya había tomado una decisión irreversible. «Ese café es el primer paso. Y tú lo sabes, ¿verdad?». Mariana, paralizada por el miedo y la confusión, apenas pudo responder. La verdad le golpeó de repente, como un relámpago que iluminaba su mente en medio de la oscuridad. Tú me estás controlando, ¿verdad?», susurró, su voz temblorosa. Ernesto no respondió de inmediato. En su rostro no había ni una pizca de sorpresa, ni una señal de arrepentimiento. Solo una calma implacable, como si todo esto fuera solo un paso más en un juego macabro. «No es control, Mariana. Es destino. Esto es lo que necesitas. Lo que te corresponde». Las palabras de Ernesto fueron un golpe directo al corazón de Mariana. No puede ser. Su mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo, pero las piezas encajaban. La taza de café, la extraña sensación, la manipulación, todo estaba conectado. Ernesto había estado jugando con ella todo el tiempo, controlando sus pensamientos, sus acciones, su destino. Y ella había sido demasiado ciega para verlo. «Ernesto, ¿por qué?», preguntó Mariana, su voz llena de angustia, de desesperación. «¿Por qué me haces esto? ¿Qué propósito tiene todo esto?». Ernesto finalmente se acercó a ella, con esa calma aterradora que siempre lo había caracterizado. «Porque este es el camino que elegimos, Mariana. Tú y yo. Y no puedes detenerlo. No puedes escapar de lo que ya has aceptado». Las palabras de Ernesto fueron como una condena. Mariana sintió una presión en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso, demasiado pesado para respirar. Y aunque en su corazón sabía que había perdido el control, no podía evitar sentir una última chispa de rebelión. Pero, ¿de qué serviría? Ya estaba atrapada. La caja ya estaba cerrada a su alrededor. Parte 5. La revelación oscura. La habitación estaba más fría ahora. El aire parecía denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, observando a Mariana con una intensidad perturbadora. La taza de café en sus manos temblaba, y su mente trataba de aferrarse a cualquier resquicio de lógica, de sensatez. Pero lo que Ernesto había dicho, las palabras retumbaban en su cabeza, como ecos que no podían ser ignorados. «¿Qué quieres decir con, ya has aceptado?», preguntó Mariana, su voz rasposa, casi desesperada. Estaba intentando comprender, intentar agarrarse a una verdad que se deslizaba entre sus dedos como arena. No podía aceptar que todo esto fuera cierto, que ella estuviera atrapada en un juego tan macabro, en un destino que no había elegido. Ernesto no respondió inmediatamente. En su rostro, una leve sonrisa apareció, como si finalmente, después de todo este tiempo, todo estuviera encajando en su lugar. Un lugar que Mariana nunca habría imaginado que existiera. Se acercó lentamente, cada paso resonando en el suelo de madera, hasta quedar frente a ella, casi demasiado cerca, como si la atrapara entre sus propios pensamientos. «Mariana», dijo Ernesto, su voz baja, grave, como un susurro de viento en una tormenta. «Lo que no entiendes es que no hay salida. Desde el momento en que aceptaste casarte conmigo, tu destino ya estaba sellado. No solo porque era lo que querías, sino porque en algún lugar profundo dentro de ti, sabías que todo esto iba a suceder. Este juego oscuro, esta manipulación, todo formaba parte de un plan. Y tú elegiste ser parte de él».
Las palabras de Ernesto cayeron sobre ella como una piedra pesada. Mariana retrocedió, la mente nublada por el miedo y la incredulidad. No, no es posible, murmuró. Nunca quise esto. Nunca elegí esto. ¿No lo crees?, preguntó Ernesto, una chispa de algo extraño brillando en sus ojos. Mira dentro de ti, Mariana. Si realmente te atreves, si realmente puedes ver la verdad que se esconde en lo más profundo de tu alma, sabrás que siempre fue así. Sabías que todo esto iba a suceder. Sabías que yo iba a aparecer, que yo iba a manipularte, porque lo que te estoy ofreciendo es lo que en el fondo siempre has querido. El control, el poder, la liberación de tus propios temores. Todo está aquí, ahora, en tus manos. Las palabras de Ernesto hicieron eco en su mente, cada una más desgarradora que la anterior. Mariana, que había vivido toda su vida buscando respuestas, buscando sentido en todo lo que sucedía a su alrededor, de repente se dio cuenta de la magnitud de la mentira en la que había vivido. No solo con Ernesto, sino consigo misma. ¿Había estado tan ciega? ¿Tan dispuesta a seguir un camino que ni siquiera comprendía? ¿Había sido manipulada durante todo este tiempo sin siquiera notarlo? Su corazón latía con fuerza, el miedo y la confusión mezclados en una batalla interna. Se sentó de nuevo en la silla, mirando la taza de café que aún sostenía, como si fuera el último pedazo de control que le quedaba. No podía creer que todo lo que había hecho hasta ahora, todo lo que había sentido, pudiera ser parte de un plan más grande. Un plan que nunca había elegido, un destino que no había pedido. Ernesto, ¿qué me estás haciendo?, preguntó Mariana, su voz quebrada. El llanto comenzaba a asomarse en sus ojos, pero se negó a dejar que sus lágrimas cayeran. No podía ser débil. No podía ceder a este monstruoso destino que él había planeado para ella. Esto no es amor. Esto es control. Ernesto la miró fijamente, sin un atisbo de arrepentimiento en su rostro. El amor es control, Mariana. El amor es poder. Y todo lo que te ofrezco es un camino hacia la libertad. Lo que sientes no es más que una ilusión, un vestigio de tu pasado. Este juego es nuestra nueva realidad. Y si realmente te amas a ti misma, si realmente entiendes lo que es el amor, sabrás que todo esto es para tu propio bien. Mariana cerró los ojos, tratando de encontrar algo dentro de ella misma que le diera fuerza, algo que pudiera romper el hechizo que Ernesto había tejido a su alrededor. Pero, mientras lo hacía, sentía el peso de sus palabras, la verdad cruda de lo que él estaba diciendo. No era solo manipulación. No era solo control. Era algo más, algo que se había infiltrado en su ser desde el momento en que había aceptado este destino. ¿Qué le quedaba a ella ahora? ¿Qué podía hacer si su alma misma parecía estar atrapada en este juego sin salida? Ernesto observó el rostro de Mariana, su expresión cambiando a una mezcla de satisfacción y compasión. Lo que te he dado, Mariana, es un regalo. La libertad de tus propias cadenas. La verdad que has estado buscando. Ahora todo depende de ti. Tienes el poder de elegir. Pero, elige sabiamente, porque no hay marcha atrás. Mariana levantó la taza una vez más, pero esta vez, algo dentro de ella había cambiado. No estaba segura de si era su voluntad luchando contra el destino, o si simplemente ya no tenía control sobre lo que sucedía. Miró el café, olió el aroma familiar, y todo en su interior se detuvo. ¿Era realmente el final de su resistencia? ¿Era este el momento en que todo lo que había sido, todo lo que conocía, se desmoronaba? Con un último suspiro, Mariana levantó la taza hacia sus labios. La acción, tan simple, parecía llenar la habitación con una energía densa, pesada. En el instante en que el líquido tocó su boca, su mente se nubló por completo, y una nueva sensación la invadió, como si una sombra hubiera descendido sobre ella. El poder que Ernesto había mencionado comenzó a apoderarse de su cuerpo, y en ese preciso momento, Mariana supo que había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Parte 6. La conexión mortal. Mariana cerró los ojos, tratando de resistir la oleada de sensaciones extrañas que invadían su cuerpo. El café había sido solo el inicio, un pequeño gesto aparentemente inocente que había desencadenado una reacción en su cuerpo y en su mente que no sabía cómo controlar. Todo lo que había conocido hasta ahora, todo lo que pensaba que entendía sobre sí misma y su relación con Ernesto, estaba siendo arrancado de raíz, como si una capa de su vida se estuviera desmoronando ante ella.
Pero lo más aterrador de todo era que, mientras más luchaba contra la sensación, más sentía que era demasiado tarde para detenerlo. Su mente, normalmente tan ágil y clara, ahora se deslizaba entre imágenes distorsionadas, fragmentos de pensamientos inconexos. El café, la bebida que ella había tomado por costumbre cada mañana, había sido la clave para abrir la puerta de una realidad que ni siquiera había considerado. Una realidad en la que ella ya no era dueña de su destino. Una realidad en la que su voluntad había sido tomada de manera silenciosa pero irreversible. Ernesto, murmuró Mariana, su voz débil y temblorosa, mientras las sombras de la habitación comenzaban a moverse de manera extraña ante sus ojos. ¿Qué me has hecho? La pregunta se formuló sin esperar respuesta, porque en el fondo, Mariana sabía que ya no importaba. No importaba lo que él dijera, porque ya no tenía control sobre nada. Ernesto, que había estado observando a Mariana desde su lugar, no mostró ninguna sorpresa. Su rostro permanecía inmutable, como si todo estuviera siguiendo un guión previamente escrito. Lo que te hice, Mariana, dijo, su voz calmada pero firme, es simplemente lo que tenías que experimentar para entender la verdad. La verdad de lo que eres, de lo que siempre has sido. Y aunque ahora te sientas perdida, desorientada, te aseguro que esto es solo el principio. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al escuchar sus palabras. Había algo en la manera en que las pronunciaba que le helaba la sangre, algo que le decía que no solo había sido parte de un juego, sino que estaba siendo forzada a formar parte de algo mucho más oscuro y peligroso. Y lo peor de todo era que sentía que no podía escapar. No. Esto no puede ser real, gritó Mariana, levantándose de la silla, buscando con desesperación una salida, algo que pudiera romper el hechizo que la envolvía. No soy esa persona. No soy como tú. Pero las palabras de Ernesto seguían resonando en su cabeza, y aunque luchaba contra ellas, algo dentro de ella sabía que, en el fondo, había algo de verdad en lo que decía. Algo que había estado oculto en las sombras de su ser, esperando a ser liberado. Ernesto se acercó lentamente, sus pasos silenciosos y calculados. Lo que no entiendes, Mariana, dijo con calma, es que no puedes luchar contra lo que eres. La verdad está en tu interior, en cada fibra de tu ser, y solo necesitabas un empujón para recordar quién eres realmente. Eres parte de un ciclo mucho mayor, una conexión que va más allá de todo lo que entiendes. Mariana lo miró, sus ojos desorbitados, sin poder comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Ciclo? ¿Qué ciclo? La voz le salió quebrada, como si estuviera hablando en un sueño, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El ciclo de la vida y la muerte, respondió Ernesto con una sonrisa fría, el ciclo de la humanidad, la manipulación, el poder. Cada uno de nosotros es parte de algo más grande, algo mucho más oscuro de lo que puedes imaginar. Y tú, Mariana, has sido elegida para tomar tu lugar en este ciclo. Mariana comenzó a temblar. La comprensión de lo que estaba ocurriendo la golpeó con fuerza, como un torrente que la arrastraba sin piedad. No puedes estar hablando en serio, dijo, sus palabras entrecortadas, su respiración acelerada. No quiero ser parte de esto. No lo elijo. No soy como tú. Pero lo que sentía en su interior, el frío que comenzaba a recorrer sus venas, le decía lo contrario. Algo dentro de ella se estaba despertando, algo oscuro, algo que no podía controlar. ¿Lo sabías, Mariana? Lo sabías todo el tiempo, incluso cuando intentabas ignorarlo, dijo Ernesto con tono suave, como si hablara con alguien que ya había aceptado su destino. Y ahora que lo has aceptado, aunque no lo quieras, todo cambiará. Ya no eres la misma persona que entraste en esta habitación. Lo que eres ahora es mucho más. Mariana no pudo evitar el escalofrío que recorrió su cuerpo. No solo era el café, no solo era el control que Ernesto había ejercido sobre ella. Era algo mucho más profundo, algo que se había infiltrado en su alma, algo que la estaba cambiando desde dentro. Las palabras de Ernesto eran como una verdad oscura, que resonaba con su propio ser. No soy esto, repitió, pero sus palabras carecían de fuerza. Sabía que su resistencia estaba desmoronándose, y con ella, su identidad. Ernesto la miró fijamente, y en sus ojos, Mariana vio una mezcla de satisfacción y compasión. Ahora, Mariana, eres libre. Libre de la mentira que habías estado viviendo, libre de la persona que creías ser. Y aunque te sientas perdida, recuerda, este es el primer paso hacia la verdad. Mariana cerró los ojos,
tratando de aferrarse a lo último que quedaba de ella misma. Pero cuando los abrió de nuevo, ya no estaba segura de quién era, ni de qué quería. Estaba atrapada en un ciclo del que no sabía cómo escapar. Y lo peor de todo, era que, en lo más profundo de su ser, sabía que había algo dentro de ella que no podía negar. Algo oscuro, algo aterrador, algo que ahora, por fin, había sido despertado. Parte 7. La conexión mortal. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en su lugar. Un instante de paz, un segundo de normalidad. Pero en el fondo, todo está por cambiar. Y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás. Los hilos invisibles que conectan las decisiones de los seres humanos a menudo pasan desapercibidos hasta que ya es demasiado tarde. Verónica sentía que algo no estaba bien. Algo en el aire había cambiado, en su cuerpo, en su corazón. Cada vez que Mario le ofrecía ese café, algo dentro de ella le decía que no podía seguir ignorando las señales. Había demasiados momentos en los que algo no encajaba, demasiados susurros, demasiados gestos que parecían inofensivos, pero que se transformaban en algo oscuro cuando los miraba desde otra perspectiva. ¿Cuántas veces nos han ofrecido algo que, a primera vista, parece inofensivo? Un café, una sonrisa, una ayuda inesperada. Pero lo que no sabemos es lo que está detrás, lo que realmente se esconde en esos gestos aparentemente inocentes. Los seres humanos, en su mayoría, no somos conscientes del poder que tenemos para destruirnos, para manipularnos, para hacernos perder el control de nuestra propia vida. Esa taza de café, tan simple, tan cotidiana, era el punto de quiebre. Para Verónica, ese líquido no representaba solo la rutina de su vida con Mario. Representaba una pregunta que no podía dejar de hacerse: ¿qué estaba pasando realmente? ¿Por qué no podía sentirse tranquila? Y lo peor de todo, ¿qué sucedería si, al tomar ese café, todo lo que había temido se hacía realidad? A veces, el miedo no se siente como un grito. No es algo ruidoso, ni un aviso que se pueda oír. El miedo se infiltra lentamente, como una gota de agua cayendo sobre una roca, erosionando lentamente lo que creía sólido, hasta que ya no queda nada. Verónica sentía que cada vez que acercaba esa taza a sus labios, el miedo se apoderaba más de ella. El miedo de que ya era demasiado tarde para escapar, demasiado tarde para comprender lo que estaba sucediendo. Esa noche, Verónica no solo estaba enfrentando un café. Estaba enfrentando todo lo que había estado ignorando durante tanto tiempo. El momento de la verdad estaba a punto de llegar y nada sería como antes. Esa taza de café, aparentemente inofensiva, estaba a punto de marcar el comienzo de algo más grande que ella misma. Algo que podría acabar con todo lo que conocía y amaba. Y ahí, en ese instante, Verónica sintió lo que jamás había querido sentir: el control se desvanecía. Todo lo que había conocido se disolvía, y lo único que quedaba era el miedo. El miedo de no saber qué venía después, de no poder detener lo que ya estaba en marcha. Parte 8. El descenso inesperado. En momentos de desesperación, la mente humana tiende a encontrar formas de racionalizar lo que está sucediendo. Pero hay veces, muchas veces, en que las respuestas se nos escapan, como si el universo mismo se burlara de nuestras preguntas. Y cuando estamos al borde del abismo, lo único que queda es la caída. Una caída de la que no hay vuelta atrás. Verónica no podía dejar de mirar el café en su mano. Su cuerpo ya había comenzado a reaccionar, y no era la reacción que había esperado. La confusión se transformó en pánico. No podía moverse, no podía pensar con claridad. El miedo había cruzado una línea, y ya no había forma de detenerlo. Mario, ese hombre que había sido su esposo, que había compartido su vida, su hogar, su confianza. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Por qué no había visto antes las señales, esos pequeños gestos que ahora se transformaban en una cruel verdad? El café. La taza que siempre había sido un símbolo de amor, ahora se convertía en la llave de un destino del que no podía escapar. La sensación de control que Verónica creía tener sobre su vida se desmoronaba, capa por capa. Cada segundo que pasaba era un golpe a la cordura, una chispa más en el fuego que ya consumía su ser. Ella había estado allí, en su casa, creyendo que todo estaba bien. Creyendo que las rutinas diarias podían seguir adelante, sin cuestionamientos. Pero ahora, estaba ante una verdad mucho más oscura de lo que jamás imaginó. A medida que los efectos del café comenzaban a hacer su trabajo, Verónica comprendió algo aterrador: no estaba sola en este sufrimiento. No era solo ella quien había sido engañada.
Mario había hecho esto antes, había manipulado a otros, y quizás había jugado con la vida de muchas personas más. Ese café no era solo un café. Era una trampa, una maquinación para despojarla de su autonomía, para destruir todo lo que había creído ser verdad. Lo peor de todo no era lo que Verónica había sufrido, sino lo que había perdido en el proceso. Porque mientras su cuerpo reaccionaba de manera inesperada, su mente luchaba por retener fragmentos de lo que había sido una vida normal. Pero las piezas se desintegraban ante sus ojos y ya no podía sostener lo que quedaba. El café, esa bebida que tantas veces había sido un símbolo de calma y cercanía, ahora era el instrumento de su perdición. En este momento, Verónica entendió lo que nunca antes había comprendido: las conexiones entre las personas no son siempre lo que parecen. A veces, los lazos más fuertes son los más oscuros, los que te atrapan sin que siquiera te des cuenta. La traición no siempre llega con gritos ni con confrontaciones. A veces, se presenta en forma de una taza de café, cuidadosamente servida, con una sonrisa en el rostro de quien más confías. ¿Cuántas veces hemos ignorado las señales, confiando en lo que nos dicen sin cuestionarlo? Verónica ya no podía ignorar nada. Los efectos del café eran solo una parte de lo que Mario había planeado. Lo que le estaba sucediendo era solo el principio. La batalla por su vida y su libertad había comenzado, y no sabía si tendría la fuerza para luchar.